Hola amigos, muy buenas noches, soy el ingeniero Luis Reyes y vengo a mostrarles la actualización del programa de las macros en Excel con Visual Basic del programa de malla tierra para bajo voltaje, ¿no? Recordemos que esto es para suelos homogéneos, para terreno estratificado, no multiestratificado, ¿no? Sino para un terreno homogéneo, ¿no? Es decir, que el suelo sea el mismo. Prontamente, Dios mediante, realizaré el que es para terrenos estratificados, que se tenga uno, dos o varias capas, ¿no? Entonces ahí se utilizará una metodología adecuada para poder diseñar la malla tierra. Bien, ahora vamos a revisar en base a un ejemplito este programita que yo diseñé. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí está la malla tierra. Vale la pena recalcar que este programa tiene una seguridad anticopia que se abre por computadora. Es decir, en la computadora donde el usuario quiera instalarle, este programita cogerá el código serial del computador donde se va a instalar y solo en esa computadora va a funcionar. Si se quiere este programa y que el usuario haya descargado y poner en otra computadora, pues el programa arrojará un mensaje de error diciendo que se comuniquen con mi persona para adquirir otro programa, ¿no? El objetivo de esto es tener una seguridad, protegerle al programita que sea personal, o sea, es decir, que se pueda dar a la venta por computador, no por usuario. Sin embargo, estoy ofertando y por el costo de $50, que es de lo que vale el programa, pues les permito también de que puedan tener otra computadora, o sea, es decir, pueda instalarse el programa en una computadora y en otra computadora, o sea, para dos usuarios, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver el programita, ¿no? Entonces, quiero que vean primero que personalicé el icono que es una macros de Excel. El anterior programita no tenía estas personalizaciones, ¿no? Era uno más básico, llamémosle. En cambio, este de aquí es más completito, donde le personalicé con el acceso directo también el icono de masa tierra, ¿no? Como ustedes pueden observar, ahí está este icono verde. Entonces, lo que le deja al programa también más bonito, ¿no? Como para que ustedes, cuando lo pongan en su acceso directo, pues puedan identificarlo rápidamente e ingresar. Recordemos que es una macro de Excel con Visual Basic, ¿no? Entonces, procedamos a revisar el programita. Hacemos doble clic y se nos abre el programita, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, perdón, aquí está pues la presentación del programita, ¿no? El diseño diseñado por mi persona. Entonces ustedes hacen clic en ingresar y se abre el programa, ¿no? Entonces vale la pena recalcar que tiene tres viñetas, la que dice ingreso, la que dice malla y la que dice informe imprimir. Ya vamos a ir revisando una por una. Vamos ahora al ingreso, ¿no? Entonces ponemos ingresar el programa y tenemos dos viñetas, ¿no? Asimismo, esta que dice dimensionamiento de malla tierra y lo que es sistemas de puesta a tierra. Por ejemplo, cuando ustedes quieran conectar varias varillas conectadas a un conductor horizontal y que permita estas varias varillas conecten para un tablero de medidores, ¿no? Un tablero general de medidores para generar su puesta a tierra, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas opciones que ya les voy a mostrar cómo funciona. Vamos ahorita a concentrarnos en donde dice dimensionamiento de malla tierra. Hacemos clic ahí y entramos a nuestro programita, ¿no? Siempre es bueno setearle, es decir, poner todo nuevo. Tanto aquí como acá donde dice sistemas puesta a tierra, nuevo, 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 con el objetivo de que no haya alguna información anterior que se quede ahí grabada y que pues vaya a querer, aunque no va a pasar eso, pero que pueda intentar cambiar resultados, ¿no? Entonces, muy bien, asimismo, miren, tenemos todito lo que es resistividad superficial del terreno, la resistividad del terreno medida, ¿no? La equivalente aparente, tenemos la separación entre conductores de la malla, tanto en el largo como en el ancho, tenemos la longitud de la varilla de puesta a tierra que queremos utilizar, la temperatura ambiente en la que vamos a trabajar, la temperatura de uniones entre conductores, ¿no? Cuando vamos nosotros a unir las filas y las columnas de la malla, y si es uniones sabemos que es 250 grados centígrados, si es suelda exotérmica 450, ¿no? Tenemos el tiempo de anulación de la falla en segundos, la impedancia del transformador que viene dado de cortocircuito, ¿no? Para poder hallar la corriente de cortocircuito, ¿no? Del transformador, la potencia del transformador en kVA, el voltaje fase neutro en bajo voltaje,
el número de fases del transformador, el método de cálculo de la resistencia de puesta a tierra. Tenemos el método de Sverak, de Schwarz, Laura-Niemann. Sverak y Laura-Niemann muy buenos para cuando no se tenga solo malla pero sin varillas Copperwell, ¿no? En cambio, Schwarz es muy recomendable por las normas IEEE 80 para cuando se tenga malla más varillas, ¿no? Sin embargo, también Sverak y Laura-Niemann le hice con el método de uniones en paralelo para cuando se quiera conectar varillas. O sea, por Sverak también tienen un método aproximado, ¿no? De la respuesta respecto a Schwarz, ¿no? Entonces, sigamos viendo. Acá tenemos el número de columnas. Nosotros vamos diseñando, ¿no? Vamos iniciando, iterando con números, donde les recomiendo que el número de columnas sea mayor al número de filas en una sola vez, ¿no? Por decir, si aquí ponemos 5 filas, arriba 6 columnas. O si quieren de pronto, esto que sea para el caso de mallas rectangulares, ¿no? Para el caso de mallas cuadradas, el número de filas es igual al número de columnas. Tenemos la profundidad de entierro de la malla, tenemos el número de varillas Copperwell. Entonces, cuando de pronto nosotros no querramos calcular con la potencia del transformador, sino queremos simular una corriente de cortocircuito, solo le ingresamos la corriente de cortocircuito y en todo lo que dice impedancia ponemos 0, 0, todo lo que sea del transformador ponemos 0, ¿no? Impedancia 0, 0, voltaje 0, número de fases del transformador. Esta sí podemos poner si es un sistema trifásico o monofásico, siempre le llenamos aquí. Rellenamos lo que es el método, ¿no? Y todo lo demás. Si fuera que no vamos a simular con corriente, sino que necesitamos calcular la corriente cortocircuito, ponemos 0 y rellenamos todo lo que es lo de impedancia del transformador, potencia del transformador, voltaje fase neutro en bajo voltaje, número de fases, el método, ¿no? En que se quiera calcular. Tenemos también aquí abajo la resistencia a tierra deseada en ohmios. Por ejemplo, en las normas IEEE 80 dice que para bajo voltaje hasta 25 ohmios. Para lo que es protección hasta de equipos electrónicos sensibles, 5 ohmios, ¿no? Entonces lo que es transformadores en bajo voltaje, hasta unos 10 ohmios, ¿no? Entonces, si es que es una subestación eléctrica, puede ser entre 5, 3 ohmios, y cuando son subestaciones elevadoras, ¿no? De medio voltaje hacia alto voltaje o alto voltaje hacia medio voltaje, ahí hasta 1 ohmio, ¿no? Entonces eso dicen las normas IEEE 80. Muy bien, entonces en base a eso vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan ver cómo funciona. Recordemos lo que dije antes, ¿no? Si es que vamos a simular una corriente, solo ponemos aquí y todo lo que es el transformador 0. Pero si no queremos aquí simular, ponemos 0 y queremos hallar una cierta potencia y que nos haya la corriente de cortocircuito, rellenamos impedancia de cortocircuito del transformador, potencia del transformador en kVAs, ¿no? El voltaje de fase neutro en bajo voltaje, el número de fases, etc. Entonces, muy bien, sin más preámbulos, hagamos un ejercicio que me pareció muy interesante, uno que aquí lo saqué, ¿no? De una tesis de grado que me pareció muy interesante. Entonces dice, calcular el cálculo de la malla tierra de una subestación. En este caso nos ponen una subestación, pero no es de alto voltaje, medio voltaje, sino es una subestación de medio voltaje a bajo voltaje, es decir, un transformador para bajo voltaje, ¿no? Entonces vamos a hallar la malla tierra para bajo voltaje. Nos da las dimensiones del patio, que tenemos un patio de 40 por 50 metros cuadrados, la disponibilidad, ¿no? Pero de nosotros dependerá pues que caigamos dentro de esta área, ¿no? Esta no es del área, pero podemos inclusive utilizar esa área. Pide simular para una corriente máxima de cortocircuito de 1000 amperios, nivel de tensión del voltaje en el primario del transformador, en medio voltaje, resistividad superficial resistividad medida del suelo es esta, y la resistividad de la superficie del suelo, superficial del suelo, tiempo máxima de falla, tenemos temperatura ambiente, la temperatura de unión de conductores, tenemos también aquí la profundidad, ¿no? Que es 0.7, se enterrará 70 centímetros, ¿no? Entonces, en base a eso nos pide diseñar nuestra malla tierra, ¿no? Porque cumpla las condiciones. ¿Cuáles son las 3 condiciones que debemos de cumplir? Que la resistencia de puesta a tierra que vayamos a calcular del sistema sea menor a la resistencia de puesta a tierra deseada, o sea, lo que piden las normas. Que el voltaje de toque permisible sea mayor al voltaje de toque real. Que el voltaje de paso permisible sea mayor al voltaje de paso real, ¿no? Entonces, si estas 3 condiciones cumple, entonces la malla oferta seguridad y
se puede decir que es un buen diseño de una malla tierra que oferta seguridad al usuario. Ok, entonces vamos a proceder a ingresar los datos, ¿no? Entonces nos dice corriente máxima de falla 1000 amperios. Ponemos aquí corriente de cortocircuito 1000 amperios. Si ponemos aquí 1000, automáticamente tenemos que poner 0 en el transformador. Solo el número de fases, que en este caso es trifásico, y poco a poco vamos a ir rellenando lo demás, ¿no? O sea, netamente por esto ya sabemos que esto aquí ponemos 0. Si aquí no hay corriente a simular, ponemos 0 y acá se rellenarían los campos, ¿no? Entonces, resistividad superficial del terreno, acá nos da 2000 ohmios metro, ponemos 2000. Resistividad medida del terreno nos da 300 ohmios metro, ponemos 300. Separación entre conductores, fíjense que aquí le pone una separación, pide que se ponga una separación de 7 metros. Ok, trabajémosle con una separación de 7 metros, pero nosotros podemos poner cualquiera, ¿no? Pero en este caso un poquito para seguir el ejemplo, ¿no? La longitud de la varilla, vamos a utilizar una de 1.8. Aunque aquí en el ejemplo, por ejemplo, no ocupa varillas, ¿no? Pero no importa. Cuando no se ocupa varillas, se pone el número de varillas 0. Igual, siempre se pone un numerito aquí. No se lo deje este campo en vacío, se le pone cualquiera, ¿no? En este caso 1.8 con la que siempre se suele trabajar. Temperatura ambiente nos manda una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Entonces, como la unión entre conductores es apernada, no es suelda exotérmica, entonces aquí nos dicen uniones apernadas que utilicemos 250 grados centígrados. Tiempo de anulación de la falla. Entonces aquí mismo nos da que es de 1 segundo. Ponemos 1. Método de cálculo. Vamos a calcularle primero por Sverac, ¿no? Que recomiendan las normas IEEE 80 cuando no hay varillas. Esa o Laurent-Newman. Pero cuando hay varillas también podemos hacerle por el método de resistencias en paralelo, ¿no? Porque se unen en paralelo las varillas con el conductor de la malla, ¿no? Entonces vamos a hacerle por Sverac. Número de columnas, entonces aquí podemos nosotros iterar. Arranquemos, por ejemplo, de 5 por 5, o sea, no hay problema. Y despuesito le vamos ajustando a que cumpla las condiciones. Profundidad de entierro de la malla, aquí nos dice que será enterrada a 70 centímetros. 0,7 metros, ¿no? Viene dado en metros. Número de varillas Corperwell, 0. Resistencia puesta a tierra deseada en ohmios, por ejemplo, para bajo voltaje en transformadores, bien sea que sea 25 ohmios o también podemos llevarle a los 10 ohmios, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que yo quiero hacerle es que máximo llegue a 5 ohmios, ¿no? Para que proteja hasta equipos electrónicos sensibles. Ok, una vez que hemos llenado todos los campos, podemos calcular. Y observemos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, no cumple voltaje de toque. Cuando cumpla todas las condiciones, va a decir, cumple todas las condiciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos algunas opciones. O podemos abrir más la separación de conductores para que aumente más la cantidad de metros de cable enterrado y eso ayuda a que disminuya el voltaje de toque, o aumentamos el número de columnas y el número de filas. Entonces, lo recomendable es comenzar a aumentar el número de columnas y el número de filas. Recordemos que la distancia de separación entre conductores debe de ser mayor a de 2 a 3 veces la longitud de la varilla, ¿no? Entonces, si la varilla es de 1.8, 2 veces sería más de 3 metros, ¿no? Entonces, está muy bien, 7 metros. Vamos aquí nosotros a cambiarle, ¿no? Entonces, lo recomendable, vamos a verle primero con una rectangular. Comencemos a verle, y recordemos que le dije que el número de columnas es una vez más grande que el número de filas. Pongamos 6,5, podemos calcular. Entonces podemos observar que todavía no cumple el voltaje de toque. Aumentamos a 6 también el número de filas para ver si de pronto es con la cuadrada. No cumple todavía. Entonces vamos 7 columnas por 6 filas. Cumple las condiciones, ¿no? Entonces, al nosotros cumplir las condiciones, observemos la resistencia de puesta a tierra total es de 303 ohmios, ¿no? Cumple el voltaje de toque permisible, que es mayor al voltaje de toque real. Cumple que el voltaje de paso es mayor al permisible, es mayor al voltaje de paso real. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Vamos a observar en el ejemplo mismo. Recordemos que tenemos una de 3.30 ohmios por Sverac.
En el ejemplo le calculan con Laurent Neumann, ¿no? Y ellos obtienen una resistencia de, como podemos observar aquí, de 3.12 ohmios. Pero ¿con qué método le calculan ellos? Por el método de Laurent-Neumann. Ok, veámoslo por el método de Laurent-Neumann. Laurent-Neumann podemos calcular y tenemos los 3.12 ohmios, ¿no? Entonces podemos observar que el programa está muy bien, ¿no? Está bien calibrado, ¿no? Si quisiéramos por Schwarz, Schwarz también calcula. Entonces, por ejemplo, veamos Schwarz, nos da 3.18 ohmios, ¿no? Y Esperak, que también son métodos muy buenos, 3.30 ohmios, ¿no? Entonces, cualquiera de los tres métodos es muy bueno para hallar la resistencia de puesta a tierra. Digamos que queremos poner unas 6 varillas. Ponemos 6 varillas de 1.8, podemos calcular. Y lo más recomendable cuando haya varillas le ponen Schwarz, el método Schwarz. Entonces tenemos 3.17 ohmios, ¿no? Cumple las condiciones, voltaje, toque. Aquí inclusive, por ejemplo, si le bajaríamos, ¿no? Vemos que no cumple. Entonces netamente va a 7 por 6, ¿no? Entonces cumple las condiciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? La corriente de cortocircuito es la que simulamos, los 1000 amperios que nos da el ejemplo, la cantidad de conductor a enterrar, ¿no? Que va que es el número de columnas por el número de filas, el número de conductores enterrados a lo largo de la malla, más el número de conductores enterrados a lo ancho de la malla, ¿no? El calibre mínimo a usar del conductor es el número 2. Tenemos una resistencia puesta a tierra solo de varillas, lo que es de las 6 varillas, y la resistencia puesta a tierra de la malla, por Schwarz, ¿no? Y la resistencia total por el método de Schwarz para terrenos homogéneos es esta, ¿no? Tenemos el número de conductores en las filas, número de conductores en las columnas. Entonces, recordemos, filas van a lo largo y columnas van a lo ancho, ¿no? Entonces es 8, fíjense, número de conductores en filas son 8, ¿no? Número de conductores en columnas son 7, ¿no? Entonces, aquí el programa también, les digo, va a dibujar la malla, no se preocupen. Entonces, necesitamos una malla que tenga un largo de 49 metros por un ancho de 42 metros, separados 7 metros cada conductor, ¿no? Tanto a lo largo como a lo ancho. Ok, tenemos el número de uniones y de sueldas, ¿no? Sea sueldas o uniones, necesitamos 56 uniones. Si fuera sueldas, necesitamos soldar con suelda exotérmica 56 veces, ¿no? En 56 puntos para unir y construir la malla. Muy bien, ahora, ¿cómo esto yo lo puedo ver? ¿Cómo puedo ver la malla? Entonces, cierro esto. Mientras no le dé nuevo, se mantiene guardado todos los datos, aunque otra vez al poner ingresar asome todo seteado, pero se guardan todos los datos, ¿no? Entonces vamos a observar lo que dice malla. Vamos a proceder a dibujar la malla. Entonces ponemos simplemente, fíjense que aquí ya nos asoma los datos de la malla que va a dibujar y el campo donde se va a dibujar la malla. Nos da el área de la malla, el número de uniones, el calibre mínimo, el número de conductores a lo largo, a lo ancho. Y simplemente hacemos aquí, ponemos donde encima de esta celda hacemos clic. Al hacer clic se nos dibuja la mallita, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conductores, ¿no? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 a lo largo, 8 a lo ancho. Entonces, tenemos así, ¿no? Esta es nuestra mallita, ¿no? Ok. Entonces, una vez que tengamos eso, digamos que tenemos ya la malla, vamos al informe a imprimir. Entonces hacemos clic en informe y toditos los datos se nos guardó, ¿no? En el informe técnico. Todo lo que hemos ingresado, ¿no? La resistencia de tierra deseada, los datos ingresados, todito automáticamente. Aquí ustedes no hacen clic en nada, solo le dejan que solito se llene esto, ¿no? No, ustedes no hacen clic aquí y le cambian los números, nada de eso, ¿no? Porque al cambiar los números alteran las fórmulas. Y los cálculos eléctricos resumidos, ¿no? El número de uniones, el cumplimiento de condiciones, y aquí está si cumple o no cumple las condiciones, la resistencia puesta a tierra total, ¿no? Tenemos el voltaje de paso calculado versus el real, el calculado versus el real, la resistencia puesta deseada, la calculada, ¿no? Cumple las condiciones. Y tenemos para ponerle aquí en este espacio, graficar a nuestra malla. ¿Cómo le graficamos? Simplemente vamos a malla y hacemos clic. No clic, sino hacemos imp. Capturamos pantalla.
capturamos pantalla con IMPR, la tecla IMPR de nuestro teclado del computador y vamos a informe y a un ladito ponemos Shift Insert. Y fíjense que asoma, ¿no? Aquí nuestra mallita que queremos dibujar. Ponemos formato de imagen, recortamos a nuestro gusto. Entonces, miren, recortamos la mallita a nuestro gusto, ¿no? Miren acá abajo también, de aquí para arriba. ¿No? Por acá también le cortamos y le recortamos. Muy bien, una vez que la tenemos recortada, hacemos clic afuera, cogemos clic derecho y ponemos cortar. Vamos más al casito donde está el cuadro de nuestra, para permitir poner nuestra gráfica y ponemos Shift Insert. Y tenemos nuestra mallita, ¿no? Entonces la podemos trasladar más al centro, como nosotros queramos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener esto? Que nosotros, y al tener eso, podemos imprimir. Ponemos Control P y automáticamente, fíjense, nos da para que imprimamos nuestro informe técnico, ¿no? Entonces, esa es la novedad de este nuevo informe. Entonces, para salir, hacemos clic acá. Y si queremos hacer algo nuevo, no le cambiamos nada aquí. Vamos a malla, queremos una nueva malla, ponemos clic en nueva malla. 15 objetos a eliminar, sí, va a eliminar todas las filas y las columnas. Entonces está listo para un nuevo informe. Aquí tampoco no topamos nada. Vamos a ingreso y en ingreso simplemente ponemos nuevo, ¿no? Muy bien. Ahora digamos que queremos hacer el mismo ejemplo, pero con simulando una potencia para que nos haya la corriente de cortocircuito máxima. Entonces así mismo vamos a ponerle este ejemplo, ¿no? 2000 ohmios metro, 300 ohmios metros, separación de conductores 7, longitud de la varilla 1.8, temperatura ambiente 30. Vamos a hacerle con 250. Es unión apernada, un segundo. Impedancia del transformador, pongámosle de 15 kilovoltiamperios, por decir, ¿no? Y la impedancia del transformador, y ustedes le ponen en base a la placa, ¿no? Potencia del transformador, 15, está dado en caberas. Voltaje fase neutro, el bajo voltaje 127 voltios, voltaje fase falsa es 220, ¿no? Número de fases trifásico. Método de cálculo es Verac. Y así mismo, arranquemos con 5 por 5, profundidad 0,7 metros, sin varillas Copperwell, corriente. Cuando ya tenemos esto, acá le ponemos 0, ¿no? Resistencia a tierra deseada 5 ohmios y le damos cálculo. Asimismo, aquí vemos, no cumple el voltaje de toque, ¿no? La diferencia es que aquí nos calcula la corriente de cortocircuito máxima, ¿no? Que está sujeta con la impedancia del transformador y la corriente nominal. Entonces, estamos simulando para 1443.6 prácticamente amperios, ¿no? Entonces, recordémonos, sin varillas y no estamos simulando corriente, sino calculando. Entonces, le ponemos esto. Asimismo, cambiamos 6 por 5, pongámosle, no cumple. Entonces con la de 6 por 6 para ver si es cuadrada, no cumple. Posiblemente la de 7 por 6, ¿sí? Tampoco. 7 por 7, no cumple. Subimos una 8. Una de 8 por 8. Cumple las condiciones, ¿no? Entonces en este caso una malla cuadrada, ¿no? Separado 7 metros. Y así mismo, fíjense. Ahora, una cosa también que les voy a comentar con esto, ¿no? Que ustedes pueden cambiar, por ejemplo, digamos, el calibre mínimo es número 2, pero puedo cambiarle a otro calibre, por supuesto. Le pudiera poner, por ejemplo, un 2 ceros y esto asoma en el informe, ¿no? Asoma el número, el nuevo calibre que ustedes elijan. Pero caso contrario, si ustedes están conforme con el calibre mínimo a usar por normas, que es el número 2, en las IEEE 80 es el número 2 ceros, ¿no? Es el mínimo. Entonces ustedes pueden simplemente escogerle, ¿no? Le ponen el que ustedes consideren. Mínimo significa como mínimo esto, o puede ser uno mayor, ¿no? Un calibre mayor, ¿no? Entonces vamos a verle primero cómo le cambio, ¿no? Entonces primero arranquemos con este número 2 y vamos a ver nuestro informe. Dibujamos nuestra mallita. Fíjese que aquí es otra malla. Es una de 56 por 56, de 9 por 9. Tenemos ahí nuestra mallita, ¿no?
Y asimismo podemos capturamos pantalla para poderle, aquí hacemos clic aquí, borramos la anterior malla, hacemos clic aquí, ponemos Shift Insert, la nueva malla que capturamos, ponemos formato de imagen y recortamos, ¿no? Recortamos la mallita y fíjense cómo nos queda, ¿no? Tenemos nuestra mallita. Todo esto está hecho en el Excel, ¿no? Entonces le estamos cortando la malla y vamos a ver cómo nuestra malla nos queda, ¿no? Se le corta, se clic afuera, se corta y esto se le copia, ¿no? Esta imagencita con Shift Insert se le corta. Ahí está nuestra nueva malla. De tal manera que ponemos Control P, lista para imprimir, y asoman toditos los nuevos datos, ¿no? Entonces recordemos que en este caso nosotros sí pusimos, ¿no? Que se calculen las corrientes. Miren, aquí está la nueva corriente, ¿no? La potencia del transformador, todo eso, ¿no? Caso contrario, esto se llena automáticamente. Aquí no le topan nada, solo aquí nada más, ¿no? Lo que hicimos, el pegar el gráfico de la malla, ¿no? Entonces, muy bien, fíjense en una cosa, que aquí nos asoma el calibre mínimo. Pero yo quisiera utilizar el número 2 ceros, ¿y ahora qué hago? Entonces ya cerré el programa, no importa, mientras no le dé nuevo, pongo ingresar, todos los datos están guardados. Aunque todo se vea seteado, simplemente vengo acá y escojo, sin poner calcular, escojo el nuevo calibre. Digamos, quiero utilizar el 2 ceros. Ok, solo le puse así, escogí 2 ceros, nada más y cierro. Y el informe imprimir y automáticamente me lo cambia, ¿no? Entonces, eso es, amigos. Espero que este programa sirva de provecho para ustedes, para la ingeniería. Es un programa actualizado donde ustedes pueden tener el informe técnico, como se ve, listo para imprimir con el dibujo de la malla, ¿no? Y la información de toda la malla. Saludos cordiales, atentamente el ingeniero Luis Reyes, para servirles.